Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Una vez más, estamos reunidos para aprender acerca de las actitudes que bloquean la adoración lógica. Como lo hemos estado viendo y lo he venido repitiendo en varias clases, nuestro tema es santidad, la adoración lógica. Y hemos estado viendo algunas de las actitudes que bloquean la adoración lógica. Y partimos de la premisa de adoración lógica, eh, tocando y tratando Romanos 12:1, que nos revela lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice en la versión Reina Valera. En el original dice vuestra latría lógica, o sea, vuestra adoración lógica. Y el día de hoy, siempre revisando las actitudes que bloquean la adoración lógica, vamos a ver lo que es el conformarse al legalismo religioso de este siglo. Eso bloquea la adoración lógica. Es decir, si yo me conformo a este siglo, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 2, desde el punto de vista legalista o el legalismo religioso, entonces no voy a estar adorando como corresponde. Pues vamos a ver este tema. Hoy vamos a tener varias citas bíblicas con las que nos vamos a apoyar. Espero pues que cuando terminemos esta clase hayamos aprendido entonces que el legalismo religioso de este siglo eh, afecta seriamente nuestra adoración lógica, nuestro culto racional, como lo dice el apóstol Pablo. Muy bien, pues hoy vamos a desarrollar este tema. Como siempre, lo vamos a desarrollar viendo cada uno de los tópicos y por último pasamos a las preguntas y respuestas. Muy bien, veamos entonces. Cuando hablamos entonces del legalismo eh, religioso, estamos hablando entonces de una costumbre que se caracteriza por agregar a la palabra del Señor mandamiento de hombres, ¿sí? O invalidar el mandamiento de Dios por tradiciones de hombres, ¿sí? Entonces, en esas dos categorías, ¿verdad? Vamos a ver esto, ¿verdad? Que se llama legalismo. ¿Y por qué tratamos este tema? Porque lamentablemente el, el término legalismo, que relativamente es nuevo, eh, es muy mal utilizado en medio del cristianismo, ¿sí? Y por eso lo expliqué al principio, ¿verdad? Es agregar mandamientos de hombres o agregar carga difícil a la palabra. Eso es el legalismo. E invalidar el mandamiento. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, ahora, en estos tiempos, cuando a alguien se le dice, bueno, está llamado a vivir en santidad, entonces la gente entiende el asunto de vivir en santidad como un legalismo. ¿Por qué? Porque por el otro lado se han levantado corrientes donde dice que Jesús vino a morir por los pecados y que ya no hay necesidad de sobreesforzarse para agradar a Dios andando en santidad, cuando que en este tema estamos viendo todo lo contrario. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, le dice a una persona, ahora mire, vístase bien, ¿sí? Vístase bien, vístase con cordura, vístase con modestia. Entonces siempre dice, no, es que eso es legalismo. Y no, no es legalismo. ¿Por qué? Porque el Señor claramente llama especialmente a la mujer
a vestirse con pudor, con modestia, ¿sí? Y entonces no se le está agregando, simplemente se está poniendo en práctica el mandamiento. Eso no es legalismo. Y digo esto porque lamentablemente se ha utilizado esa palabra para promover el libertinaje dentro de las filas del cristianismo. Y, y por eso decía, se ha mal utilizado con el propósito de desvirtuar la vida santa que debe llevar un hijo de Dios. Entonces, el legalismo es cuando se le agrega, ¿sí? A la palabra del Señor, cuando se le agregan cargas que el Señor no ha establecido, o cuando se invalida, cuando se anula el mandamiento del Señor por tradiciones de hombres. Pues entonces, vamos a verlo, vamos a ver el tema ahorita. Y primeramente, como dije, ¿verdad? Conformarse al legalismo religioso de este siglo es agregar carga difícil de llevar a la palabra del Señor, ¿sí? Carga difícil. Lo puse así, ¿por qué? Porque se parte de la Biblia y entonces a partir de la Biblia se hacen observaciones que el Señor no las ha hecho. ¿Para qué? Para poder cargar más a la gente con prácticas, ¿verdad? O con ritos que el Señor le ha establecido. ¿Sí? Y entonces, vamos a ver Lucas 11:46. Revela así la palabra del Señor. Y les dijo a los intérpretes de la ley, hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni con un dedo las tocáis. Entonces alguien me va a decir, hermano, aquí el Señor está llamando la atención a los maestros de la ley, ¿verdad? Porque ellos estaban cargando a otros. Pero aquí yo primeramente lo voy a ver desde el punto de vista personal y después desde el punto de vista a terceros. Entonces, cuando yo personalmente me agrego carga difícil de llevar, porque supuestamente es la palabra de Dios, entonces yo estoy cayendo en legalismo religioso. Otra vez digo, lo vamos a ver primero desde el punto de vista personal del santo de Dios que adora y después lo vamos a ver hacia terceros. Bueno, entonces vamos a ver que pretender alcanzar la salvación por medio del esfuerzo propio y no por medio de la gracia del Señor es caer en legalismo religioso. Entonces usted va a decir, hermano, eso es agregar. Sí, de hecho, cuando el Señor está hablando a los maestros de la ley, le está hablando acerca de que la gente que se acercaba a ellos se acercaba para agradar a Dios y encontrar y alcanzar salvación. ¿Sí? Sin embargo, ellos venían y le agregaban, ¿verdad? Le agregaban a la palabra del Señor cargas. Y cuando digo a la palabra del Señor, no era que ellos lo escribieran, sino a la interpretación de la palabra del Señor, le agregaban cargas que ni ellos mismos iban a poder llevar, ¿verdad? Y por eso fue que el Señor les llamó la atención. Entonces, partimos desde el punto de vista de que si nosotros queremos pretender alcanzar salvación por medio de nuestro esfuerzo, ¿sí? Y no por medio de la gracia del Señor, estamos cayendo en legalismo. Es decir, si yo vengo y digo, yo tengo que portarme bien para ser salvo, eso es legalismo. Pero si yo digo, yo tengo que portarme bien porque ya soy salvo, entonces ese no es legalismo, ¿sí? Sino que entonces el legalismo comienza cuando yo pretendo alcanzar la salvación por mi propio esfuerzo y no por la gracia del Señor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el término de la salvación, ¿verdad? Porque algunos le agregan eh, carga difícil a la salvación, haciendo se entender ellos mismos y haciéndole entender a la gente que hay que guardar rigurosamente, por ejemplo, la ley, que ya lo voy a mencionar, para poder llegar a ser salvos. No, pues no es así, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de evitar agregarnos carga, ¿sí? Es decir, evitar eh, pensar que yo tengo que hacer obra para
ser salvo, sí, porque el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe, es por la gracia de Dios. Entonces, cuando yo pretendo alcanzar salvación por medio de mi esfuerzo propio y no por medio de la gracia de Dios, estoy conformándome al legalismo religioso de este siglo. Pues también creer que por las obras de la ley de Moisés se puede ser justificado para salvación, también es legalismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor especifica claramente que la ley no justifica. ¿Sí? Y para ser salvo yo necesito ser justificado. El apóstol Pablo ahí en Romanos 3:20 lo dice claramente. Dice entonces, él, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que nadie puede ser salvo por las obras de la ley, porque las obras de la ley no justifican, sino que evidencian el pecado. Vamos a verlo. Romanos 3:20, ¿sí? Y estoy empezando con la salvación porque el tema del legalismo pega ahí primero, ¿verdad? En lo que respecta a la salvación. Dice así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el pretender llegar a ser salvo por las obras de la ley, entonces es legalismo. Sí, se cae en legalismo porque el Señor ya agregó a su palabra que es por la gracia, ¿sí? Porque inmediatamente ahí en el verso 21 del capítulo 3 de Romanos, el Señor por medio del apóstol Pablo dice, ¿verdad? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el Señor está hablando por medio del apóstol Pablo que por las obras de la ley la gente no puede ser salva. Si yo le digo a alguien que yo tengo que cumplir con las obras de la ley para poder ser salvo, estoy cayendo en legalismo porque estoy contrariando la palabra del Señor, porque la misma palabra del Señor nos revela que por las obras de la ley ninguno puede ser justificado, ¿sí? No puede ser justificado delante de Dios. Y para poder tener salvación, yo necesito ser justificado. Entonces, el ser justificado aquí me lleva a ser salvo. Por esa razón es que, y yo puse aquí, ¿verdad? Creer que por las obras de la ley de Moisés se puede ser justificado para salvación. Entonces, se cae el legalismo cuando nosotros decimos que debemos de cumplir a plenitud las obras de la ley, porque ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? La ley como letra, ¿verdad? Evidencia el pecado. Pero nosotros en Cristo Jesús estamos llamados a vivir con estándares más altos que los que establece la ley escrita en piedra. Entonces, por esa razón es que si hablamos de salvación, el creer que por mi esfuerzo propio yo soy salvo, o el creer que por las obras de la ley, por el cumplimiento de las obras de la ley, yo voy a ser salvo, eso me lleva al legalismo religioso. ¿Por qué? Porque nosotros somos de aquellos que recibimos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, porque hemos creído en Él. Entonces, otra vez digo, si yo voy a vivir en santidad, porque ya soy salvo. Eso no es legalismo, ¿sí? Y todo lo que incluye la santidad no es legalismo si yo ya soy salvo. Pero si yo no soy salvo y quiero agradar a Dios a través de portarme bien, entonces eso es legalismo también, porque estoy pretendiendo obtener la salvación o la justificación que me lleva a la salvación por medio de mi esfuerzo propio. Muy bien. Entonces, como dije, ¿verdad? Lo vamos a tratar primero del punto de vista personal, después lo vamos a tratar desde el punto de vista de terceros. Bueno, entonces, también agregar a la vida cristiana conductas pesadas que el Señor nunca ha exigido, como para impresionarlo, eso también es caer o conformarme al legalismo religioso de este siglo, ¿sí?
¿Qué quiero decir con eso? Bueno, quiero decir que si yo vengo y me agrego como cristiano, ¿sí? Agrego a mi vida conductas pesadas, ¿verdad? Que, que el Señor no ha revelado, sí, solamente como para impresionarlo, entonces estoy cayendo en el error del legalismo. Si yo vivo en santidad, ¿sí? Bajo los preceptos que el Señor establece en su palabra, no estoy cayendo en legalismo, ¿sí? No estoy cayendo en legalismo. ¿Por qué? Porque me estoy apegando a la palabra del Señor, estoy viviendo conforme a lo que la palabra del Señor revela y requiere de mí. Entonces ahí no hay legalismo. Pero si yo vengo y agrego algunas conductas, ¿verdad? Pesadas, entonces sí estoy siendo legalista. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, si yo vengo y digo, bueno, yo voy a orar, ¿sí? Voy a orar. El orar no, el orar regularmente no es legalismo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos anima, nos insta a orar frecuentemente, a orar sin cesar, ¿sí? Vale, pero si yo vengo y digo, bueno, yo voy a orar, pero voy a poner una camita de piedras, ¿verdad? En la cual yo me voy a arrodillar, sobre la cual yo voy a poner mis rodillas para que me duela y para que Dios vea que yo estoy castigando la carne, entonces ahí estoy cayendo en legalismo. ¿Por qué? Porque no es el dolor que yo estoy sintiendo el que va a llegar delante de la presencia del Señor, porque si de dolores se trata, el dolor que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es el dolor excelente, ¿verdad? Que me lleva a mí delante del Señor. Ya que yo me lacere, por ejemplo, hincándome sobre una camita de piedras o flagelándome, ¿verdad? Como para castigar la carne. Entonces, eso es legalismo. ¿Por qué? Porque Dios no me lo está exigiendo, no me lo está pidiendo. Es más, Dios no quiere que yo me esté flagelando, que yo me esté lastimando o que yo me autoinflija dolor en el cuerpo para poder agradarlo. No es así, ¿sí? No es así. Yo una vez tenía un amigo que era cristiano, que asistía a una iglesia carismática, y él me dijo, no, yo mira, yo cuando oro, yo pongo unas piedras ahí y ahí me hinco para doblegar la carne, me dijo, porque hay que doblegar la carne. Entonces yo le dije, no hay necesidad de eso, porque es tu clamor el que va a escuchar el Señor, no es tu dolor, ¿sí? Son tus palabras, ¿sí? Es la fe con la que orás. Eso es lo que va a llegar delante del Señor, lo que va a hacer llegar tu oración delante del Señor, no el que te estés flagelando, ¿sí? Entonces, cuando se agregan ese tipo de conductas pesadas a la vida, entonces se cae en legalismo, ¿verdad? Por ejemplo, también, ¿verdad? Si yo vengo y digo, bueno, es que yo me voy a vestir solo de saco y corbata, porque así de esa manera yo agrado al Señor. Y si yo no ando con saco y corbata, entonces no estoy agradando al Señor. Eh, no es así, no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final sí debo de vestirme con pudor, pero no necesariamente yo tengo que cumplir con cierta rigurosidad en cuanto al modelo del vestido, ¿verdad? Para poder agradar a Dios, ¿sí? Y yo recuerdo que una vez ah, con un pastor, ¿verdad? Andábamos jugando básquetbol. Fuimos a jugar básquetbol a una cancha ahí, ¿verdad? Porque estábamos en un momento de ocio y obviamente para jugar, pues nos pusimos unas pantalonetas, ¿verdad? Y fuimos a jugar baloncesto. De pronto pasó un hermano que también asistía a una iglesia carismática y dijo, y profirió contra el pastor, ¿verdad? ¿Y usted qué anda haciendo en pantaloneta? Eso es pecado para usted que es pastor. Anda enseñando el cuerpo que le pertenece a Dios. Y entonces yo le dije, ¿dónde está eso en la Biblia? Si él no andaba, digamos, en una pantaloneta, la pantaloneta llegaba hasta la rodilla, ¿sí? Obviamente para jugar uno tiene que usar ese tipo de atuendos, ¿no?
y obviamente uno se preocupa porque el atuendo tampoco sea malo, pues, o que, que deje mucho de ver, ¿no? Ese día el pastor andaba con una su bermuda, ¿verdad? Y una su playera, ¿verdad? Una su playera, ¿verdad? Sport. Y yo también andaba igual, pero a mí no me dijo nada porque en ese tiempo yo no era pastor, pero a él sí. Y le dijo, sí, usted es un gran pecador porque anda jugando con pantaloneta, enseñando las piernas que solo el Señor debe de ver. Ay, dije yo, bueno, al final no le hicimos caso, seguimos jugando, sin embargo, dejó un mal sabor de boca porque es una mala interpretación. Eso es legalismo, ¿sí? Eso es legalismo, ¿sí? Y aclaro otra vez, ¿verdad? Que decirle, por ejemplo, a una mujer que se vista sin que se note la forma de su cuerpo, eso no es legalismo, porque eso es vestirse con pudor. Eso está en el marco de la referencia que Dios hace de la vida santa que debe de llevar una persona, ¿sí? Entonces, por eso digo que si nosotros agregamos conductas pesadas, ¿verdad? A la vida del creyente, entonces vamos a tener nosotros conflictos, porque después voy a decir el por qué ya en las conclusiones. Entonces, eh, no es conveniente, hermanos, sí, debemos agregar, perdón, conductas pesadas. Tenemos que ir a la Biblia. La santidad sí exige ciertos estándares de valores que no son negociables y que definitivamente debemos de guardarlos, ¿sí? Pero ya digamos, caer en los excesos, caer en conductas que el Señor no ha pedido, entonces no es apropiado. Eso es caer en legalismo. Muy bien, también agregar ritos plus a las prácticas bíblicas, ¿verdad? Es decir, bueno, yo voy a ir al templo, ¿sí? Voy a ir al templo y Y ahí en el templo, pues yo tengo que cumplir con ciertos ritos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿no? Arrodillarme, ¿verdad? Y orar ahí 2, 3 horas dentro del templo, que eso es bueno, pero estoy hablando a la hora por ejemplo, del servicio. Ah, He visto casos, por ejemplo, de personas que llegan al templo y empiezan a orar. Empieza el servicio y ahí están orando. ¿Sí? Empieza la prédica y ahí están orando. Empieza la prédica y es ahí donde se van a poner a leer la Biblia. ¿Sí? Eso es legalismo. ¿Por qué? No es ahí donde yo tengo que ir a leer la Biblia. Obviamente yo voy a leer el pasaje sobre el cual se basa la disertación del mensaje del pastor y luego voy a poner atención en lo que él está disertando. ¿Sí? Ahora, pero si yo creo que yo tengo que leer la Biblia porque la Biblia es santa y ahí en el culto yo la tengo que leer mientras el pastor está disertando el mensaje, eso se llama legalismo. ¿Sí? Porque entonces le estoy atribuyendo a la Biblia, ¿verdad? Algunas propiedades, ¿verdad? Que me están dejando de poner atención en la explicación de la Biblia misma que me está dando el pastor. ¿Sí? Otra vez digo, leer la Biblia no es problema, ¿sí? Leer la Biblia no es legalismo, lo aclaro. El problema es que a veces descuidamos digamos, por lo que vamos al servicio, simplemente porque decimos, no, es que yo ya abrí la palabra y la tengo que leer porque y aquí estoy en el templo del Señor y tengo que leer la palabra aquí. Está bien que lea la palabra en el templo del Señor, pero en algún momento, por ejemplo, antes que empiece el servicio, pues se puede leer la Biblia, pero una vez que el servicio haya comenzado, obviamente tenemos que atender la liturgia, tenemos que atender la disertación del mensaje, de manera tal entonces que cuando salgamos de ahí, salgamos ya con una buena explicación en la cabeza de un pasaje bíblico determinado. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con eso. Y pongo este tema, ¿verdad? De la lectura de la Biblia. También otros, como les digo, está la disertación del mensaje y se ponen a orar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Es que yo tengo que orar, hermano. Porque orar es bueno. Sí, es cierto, orar es bueno. Sí, y eso es excelentísimo. Pero durante el tiempo que está el servicio,
hay que poner atención en lo que se hace, ¿sí? Entonces, yo no puedo agregarle plus, ¿verdad? Ritos plus a mis prácticas bíblicas como para que el Señor se agrade de mí, ¿sí? Si yo, digamos, hago eso, entonces estoy cayendo en legalismo. Es decir, yo no puedo agregar nada que agrade al Señor si estoy descuidando lo principal. Y pongo este caso, ¿verdad? Especialmente lo que se da en los servicios, porque eso es muy, muy común en la feligresía. Entonces, agregar ritos plus, hermanos, también es conformarse al legalismo religioso de este siglo. También, por ejemplo, ¿verdad? Ah, hay gente que le agrega, y aquí voy a decir agrega, pero más que todo restringe, ¿verdad? Porque dice, no, es que una vez uno entre al templo ya no hay que reírse, porque reírse dentro del templo es pecado. ¿Sí? Eh, no, hermanos, no es así, ¿sí? No es así. Uno entra al templo, va gozoso y tampoco se trata que se esté dando de carcajadas, ¿no? Y de manera inapropiada y de manera inoportuna, ¿verdad? Pero el hecho de que una persona sonría en el templo no es pecado, ¿sí? El hecho de que una persona se ría por algo no es pecado. ¿Sí? Eh, entonces, a veces se cae en ese error, ¿verdad? También a veces se, se sobredimensiona el uso de algunos elementos. Por ejemplo, ¿verdad? El velo en las damas, que yo he hablado acerca del velo de las damas, que es que de acuerdo a lo que revela el apóstol Pablo, es necesario que las damas se pongan el velo. En Occidente eso se discute mucho sin argumentos, ¿verdad? O con argumentos bíblicos que no vienen al caso, pero hay congregaciones en las que, por ejemplo, si una hermana, digamos, está sin el velo, entonces si ella va a orar, le dice, no, mire, usted no puede orar, o si quiere orar, tiene que cubrirse el pie izquierdo, porque mire, los demonios entran por el pie izquierdo, o tiene que ponerse la mano aquí detrás de la cabeza, porque también por ahí entran los demonios, ¿sí? Esos son ritos plus, me explico, que no tenemos por qué caer en eso, ¿sí? Y sí, si a una dama se le olvidó su velo, ¿verdad? Puede orar, ¿sí? Pero digamos, yo no puedo decirle, mire, cúbrase con la mano el pie izquierdo y con la mano derecha el reverso de la cabeza, porque si no, entonces se va a endemoniar. No, hermanos, no es por ahí la cosa, ¿sí? No es por ahí. Aparte de eso, que ya bien es entendido que donde está el Espíritu de Dios, lo más que pueden hacer los demonios es influenciar, pero no poseer. Así es de que entonces... esos son ritos plus que no vienen al caso. Y hay varios ejemplos, ¿verdad? En los que se cae por agregar, por querer agradar al Señor y se le agregan ritos plus a las prácticas, a las prácticas bíblicas. Muy bien. Y por último, obligar a terceros a guardar prácticas que Dios no estableció. Aquí, por eso, al principio, vamos a hablar de lo personal y después obligar a terceros, ya influencia sobre terceros. Entonces, por ejemplo, obligar a terceros a guardar prácticas que Dios no estableció, tanto para la salvación como para la vida cotidiana, eso es legalismo. Es decir, un líder, ¿verdad? Que viene y empieza a hostigar a una persona para que empiece a practicar algo que no está en la Biblia, entonces ahí cae en legalismo, ¿sí? Otra vez digo, el, el legalismo eh, es algo de lo que se tiene que tener cuidado, pero no hay que caer en el exceso. Aquí, últimamente, por la comodidad en la que la iglesia quiere vivir hoy sin estarse esforzando para vivir en santidad, ha hecho parecer que entre el vivir en santidad y el legalismo hay una línea bien delgada, pero no es así, hermanos. No es así. La santidad está bien establecido, los principios de la santidad están bien establecidos, ¿verdad? Y hay que vivir conforme a esos principios
Ahora bien, el legalismo es el que tenemos que evitar. Bueno, entonces, obligar a terceros a guardar prácticas que Dios no estableció, hermanos, es también legalismo. Bueno, esto es en cuanto al primer tópico. El segundo tópico, ¿verdad? Invalidar el mandamiento del Señor por las tradiciones. Bueno, vamos a leer Marcos 7:9, que es nuestra cita base este, para este tópico. Marcos 7 dice así. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Sí? Aquí en este caso, para ponerlos en contexto, el Señor está hablando con los que están ahí alrededor y ahí hay fariseos, hay escribas, hay doctores de la ley y entonces a él empiezan a cuestionarlo, ¿sí? Ellos lo empiezan a cuestionarlos. ¿Por qué? Porque los discípulos del Señor no se lavaban, ¿verdad? No se lavaban las manos antes de comer. Y entonces empiezan a cuestionar a Jesús y le dicen, bueno, mira, ¿por qué permitís que tus discípulos estén invalidando el mandamiento de los ancianos? ¿Sí? La tradición de los ancianos. Y el Señor entonces le responde, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Luego, entonces, dice el 8 porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y entonces ahí él empieza a cuestionarlos también porque con el tema del primer mandamiento con promesa. Le dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, quiere decir ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. ¿Sí? Va. Entonces, aquí el Señor, entonces ellos empiezan a cuestionarlo porque los discípulos no se lavan las manos. Pero entonces el Señor viene y les hace ver a ellos que ellos invalidan el mandamiento del Señor por tradiciones de hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ocupan más en los temas de lavado, dice, de lavado de las manos, que en otra cosa. Y él entonces a la par les hace ver que ellos invalidan el mandamiento de honrar a padre y madre, diciéndole, ah, no, pues es que yo, padre, mira, yo no te puedo ayudar, o madre, mira, yo no te puedo ayudar, porque lo que yo voy a dar al Señor, lo que tengo aquí que pensaba darte, es lo que yo voy a ir a dar como ofrenda al Señor. ¿Sí? Eso es bien delicado, ¿no? Porque están diciéndole, mira, mamá, yo no voy a cumplir con el primer mandamiento con promesa porque yo le voy a dar ese dinero a Dios. Sí, recordemos que la responsabilidad de honra a los padres también incluye el hecho de que los hijos sostengan a los padres cuando ellos ya no se pueden sostener económicamente. ¿Sí? Y entonces por eso es que nuestro Señor Jesucristo se los está cuestionando. ¿Por qué? Porque habían padres que se quedaban sin comer porque ellos aparentemente le iban a ir a dar una ofrenda al Señor, que lo más probable es que ni siquiera la daban. Pero, y si la daban, pues de todos modos estaban incumpliendo con el mandamiento. Pues entonces el Señor los cuestiona aquí, le dicen, ustedes invalidan el mandamiento, ¿verdad? Del Señor por las tradiciones de los hombres. Entonces, al final, pues el Señor les dice, ahí en el 14 le dice, oídme todos y entended, no hay nada, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Sí? Entonces, él, digamos, ya refutando el primer cuestionamiento que le hacen en cuanto al lavado de manos. Pero después de ponerles en contexto, entonces, veamos entonces cómo es caer en legalismo, porque esto es caer en legalismo. ¿Sí? Cuando yo anulo el mandamiento de Dios y le agrego mandamiento de hombre o tradición de hombre, entonces yo estoy cayendo en legalismo. ¿Sí? Entonces, y eso no me lleva a adorar lógicamente. Entonces,
Inclinar la balanza hacia la tradición en lugar de hacia la palabra del Señor, eso es legalismo. ¿Sí? Es decir, de pronto puedo estar en una disyuntiva, ¿verdad? En un momento, digamos, de decisión, donde, bueno, estoy acá, tengo la opción de obedecer al Señor en su palabra o practicar una tradición. Entonces, si yo me inclino hacia la tradición, entonces automáticamente estoy invalidando el mandamiento, por lo tanto, entonces eh, estoy siendo legalista, que era lo que les pasaba a ellos, ¿sí? Ellos estaban agregando mandamientos que Dios no agregó, ¿sí? Le estaba diciendo, no, es que yo voy a ir a dar la ofrenda. Como que si Dios hubiera dicho, honra a padre y madre, a menos que tengas que darme una ofrenda, no lo honres, ¿verdad? Sino tráeme la ofrenda a mí y no le des nada a tu papá que está o a tus padres que están necesitados de sustento, ¿sí? Entonces, le agregaron y no solo le agregaron, sino anularon el mandamiento del Señor que dice que honra a padre y madre. Entonces, en ese momento ellos cayeron en problemas de legalismo religioso, ¿sí? Entonces, cuando yo inclino la balanza hacia la tradición en lugar de hacia la palabra del Señor, entonces estoy siendo legalista, ¿sí? Siempre debemos de apegarnos, ¿sí?, a lo que dice la palabra del Señor. No agregarle, tampoco anularla, ¿sí? También practicar prioritariamente las tradiciones, aunque la palabra del Señor las prohíba, ¿sí? Eh, a veces la palabra del Señor es tajante, directa, clara, ¿sí? Pero de pronto hay una tradición por ahí que es contradictoria a lo que dice la palabra del Señor. Y si yo entonces me inclino por esa tradición, entonces estoy cayendo en legalismo, ¿sí? Y hermanos, el legalismo no salva. Si se dan cuenta, el legalismo no procura salvación. Es decir, ¿verdad? Si yo sé que yo no debo de hincarme ante una imagen, porque la palabra del Señor lo dice claramente en el Éxodo 20, eh, y yo lo hago porque es que, hermano, hay que cumplir con la tradición, ¿sí? O hay que poner la tradición a la par de la palabra del Señor. Hermanos, ese es un gravísimo error, ¿sí? Cierto que algunos van a decir, no, lo que pasa es que hubo tiempos en los que la Torá, ¿verdad? Era hablada, ¿sí? Hubo un tiempo, de hecho, los hebreos, ¿sí? Los hebreos tenían la Torá oral, ¿sí? Y la Torá escrita. Entonces dicen, no, es que la Torá oral era un tema de tradición, sí, pero la Torá oral se aplicaba perfectamente a la Torá escrita. Era como revelaciones que se transmitían de generación a generación y explicaciones que se transmitían de generación a generación. En ningún momento ponía a la tradición pagana al nivel de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, eso es crucial, el no inclinarnos a la tradición. Si la palabra del Señor tajantemente revela algo y dice que no hay que hacerlo, entonces no hay que hacerlo. Y no hay que buscarle explicaciones. ¿Sí? No hay que buscarle explicaciones. Simplemente no hay que hacerlo. Aprovechando, ¿verdad? Y el tema necio de la Navidad es tradición de hombres, ¿sí? Y celebrarla con elementos paganos es lo peor, ¿sí? Entonces, eh, lo hemos dicho, ¿verdad? Podemos celebrarlo sin elementos paganos, claro. Y de una manera que agrade al Señor. Sí, porque yo lo dije la otra vez, ninguno de nuestros días está sujeto al enemigo. Es más, si yo en el día que Él espera que yo esté festejando, yo estoy evangelizando, estoy recordando que mi Cristo vino, entonces estoy siendo contrario a lo que Él espera. ¿Sí? Pero a la gente le gana la tradición en estos casos. Entonces se deja llevar por la tradición y
busca una y mil justificaciones baratas, ¿verdad? Perdón por el término peyorativo, ¿verdad? Para poder celebrar, ¿verdad? Para poder celebrar. Entonces, eh, hermanos, no nos conformemos a este siglo, ¿sí? Ni a la idolatría, ni al sincretismo, que lo vimos anteriormente, ¿verdad? Y ahí también mencionamos el tema de la Navidad, pero aquí lo menciono porque también se cae en el error de practicarla según la tradición de los hombres. Muy bien. También, hermanos, disfrazar el mandamiento de los hombres como mandamiento de Dios. Esto es otro problema, ¿sí? Es decir, yo vengo y me invento un mandamiento, o alguien se inventó un mandamiento, y después entonces vengo y digo, no, mire, ¿sabe qué? Esa es palabra de Dios, y entonces hay que cumplirlo, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿verdad? Ah, sé que de pronto esto va a sonar un poco controversial, pero hay prácticas o congregaciones que no dejan que las personas usen ninguna alhaja, ¿verdad? Anillos, algún colgante, ¿sí? Porque dicen que es pecado. Eh, pero no hay nada de eso en la Biblia. Y es más, yo siempre digo, ¿verdad? Si eso es así, entonces cuando el siervo de Abraham fue a buscar esposa y encontró a Rebeca, entonces cometió un grave pecado, porque él la adornó, la adornó de presentes, de joyas, ¿sí? Entonces, pero uno dice, no, es que es palabra de Dios, ¿sí? Aquellas personas que están con un pendiente, por ejemplo, ¿verdad? O con un anillo y están orando, Dios no les está escuchando porque tienen un anillo en la mano y eso no puede ser. Y porque la Biblia lo dice, y entonces siempre les pregunto, ¿y dónde lo dice? Usan pasajes cuya interpretación la sesgan para poder justificar, ¿verdad? Pero no podemos disfrazar mandamientos de hombres, hermanos, con mandamientos de Dios. Otro caso, ¿verdad? Que con el que me he encontrado es con el tema de las lenguas que hablan los carismáticos, ¿verdad? Una vez tuve el caso de una jovencita que era una compañera de trabajo que llegó conmigo llorando amargamente. Era una muchacha que muy recta, muy, muy especial en cuanto a su vida espiritual. Ella se cuidaba mucho, muy recatada, muy sabia para hablar, manifestaba el fruto del Espíritu Santo en ella. Pero llegó llorando conmigo y me dijo, mire hermano, fíjese que yo estoy preocupada. ¿Por qué? Le dije yo, porque fíjese que, fíjese que mi pastor me dijo de que yo estoy en pecado porque yo no hablo en lenguas y que yo no soy salva. Entonces yo le dije, ¿en serio? Sí, sí, así me dijo, hermano. Y yo estoy preocupada porque yo sí quiero ser salva, ¿sí? Entonces yo le dije, entonces yo le dije, no, no es así, no es así. Ese es mandamiento de hombres, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mismo Señor habla ahí en Primera de Corintios, capítulo 12 de los versos 20 al 29 al 31, el apóstol Pablo hace varias preguntas retóricas. Una pregunta retórica es una pregunta que lleva en sí su misma respuesta, ¿sí? Por ejemplo, dice el apóstol Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí de la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y que en el cuerpo de Cristo hay diferentes dones. El Espíritu Santo ha distribuido dones, ¿verdad? Entre la feligresía, entre los fieles de la iglesia, ¿verdad? Ha distribuido dones, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, él dice, algunos son apóstoles, otros son profetas, otros son maestros, otros hacen milagros. Entonces, por eso después se empieza a preguntar, ¿son todos apóstoles? La respuesta obvia es no. Y llegamos, ¿hablan todos en lenguas? No. ¿Sí? Entonces yo le tuve que leer esta cita y le digo, ¿hablan todos lenguas? No.
Es que el pastor dice que una señal de que nosotros tenemos al Espíritu de Dios es que hablemos en lenguas. Y yo le digo, no es así. Por favor, no es así. El Espíritu de Dios se manifestó tres veces en el libro de los Hechos, ¿sí? ¿Verdad? A los israelitas que estaban ahí en el aposento alto, ¿sí? Se manifestó a los gentiles con el apóstol Pedro y también a los gentiles que estaban un poquito más lejanos, ¿verdad? Con el apóstol Pablo. Pero esa fue una señal, una magnífica señal, y yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Que ese fue un gran milagro que, cuyo efecto es todo lo contrario de lo que sucedió en la Torre de Babel. En la Torre de Babel hubo varios idiomas y no había entendimiento. Aquí, en el aposento alto y en estas ocasiones que se dieron, hubo varios lenguajes pero un solo mensaje y una sola información que todos entendieron, ¿sí? Entonces yo le tuve que explicar a ella, ¿verdad? Que eso no era así. Entonces al final, cuando yo le leí este pasaje, ella se quedó tranquila y me dijo, "Vale, gracias, hermano." Sí, entonces yo le dije, tenga mucho cuidado con lo que usted escucha y cuando usted escuche algo así, vaya a la Biblia. La Biblia es la que le va a dar la respuesta. Entonces, esta persona, el pastor de ella, estaba disfrazando un mandamiento de hombre porque el Señor jamás ha dicho que el que no habla en lenguas es porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquel que tiene el Espíritu Santo se va a reconocer porque muestra el fruto del Espíritu Santo, las 9 características del fruto del Espíritu Santo en su vida, no que hable en lenguas. ¿Sí? Entonces, entonces disfrazar el mandamiento de hombres para como mandamiento de Dios es legalismo. Y este señor estaba cayendo en legalismo porque le estaba diciendo a la muchacha que no era salva porque no hablaba en lenguas. Y eso es falso. ¿Sí? Bien, siguiente. Formar discípulos que invaliden los mandamientos del Señor para inclinarse por las tradiciones. Es decir, no solamente yo me autoinflijo mandamientos, ¿verdad? Que invalidan el mandamiento de hombres invalidan el mandamiento de Dios por las tradiciones que adopto, sino que también yo disipulo a otros. ¿Sí? Es decir, que yo venga y le diga a alguien, como dijo este pastor, ¿verdad? Mira, si no hablas en lenguas, no sos salvo. O que yo le diga así, mira, si no oras una hora, al menos una hora al día, no eres salvo. No, ustedes los que me conocen, ¿verdad? Que están siendo pastoreados por mí, saben que yo normalmente recomiendo orar al menos una hora diaria. ¿Sí? Eso es bueno estar en comunión con el Señor, hay que aprovechar ese tiempo, deleitarse en el Señor, ¿verdad? Pero en ningún momento caer en el error de decir, hay que orar una hora porque si no, se pierde la salvación, ¿sí? O hay que asistir a todos los servicios de la iglesia porque si con un servicio que no se asista, entonces se pierde la salvación, ¿sí? No debemos de caer en eso. No debo de pensarlo para mí y tampoco tengo que formar discípulos, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo invalidar el mandamiento de la salvación, como dije, ¿verdad? Solo por decirle a alguien que si no habla en lenguas, esa persona no es salva, ¿sí? O decirle, mira, si no si no te hincas a orar delante de una imagen, o no cargas un crucifijo, o no cargas un resguardo, o no haces algo que esté aparte de entregar la vida a Cristo, ¿verdad? Entonces a perder la salvación, ¿sí? O no vas a ser salvo, ¿sí? Aquí entonces tenemos que ser cuidadosos de no formar gente. Es decir, ni nosotros mismos, ni formar gente que también invalide el mandamiento. Es decir, yo voy a formar gente que cuida a los papás, que cuida a los padres, por ejemplo, que vele por los padres cuando ellos ya no pueden autosostenerse. ¿Sí? Yo lo voy a hacer. También, ahí en Mateo 23:15 el Señor reprende a los fariseos, ¿verdad? Porque ellos, eh, ellos forman,
prosélitos, ¿verdad? Forman prosélitos y y después no los dejan entrar. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Un prosélito es como un discípulo, ¿verdad? Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Es decir, si nosotros educamos a la gente en cuanto a ser legalista, entonces al final hay muchas probabilidades de que esa persona no sea del Señor. ¿Por qué lo digo? Porque empecé diciendo que el legalismo comienza cuando yo pretendo alcanzar la salvación por mi propio esfuerzo o por la ley de Moisés, por las obras de la ley. Si yo entonces empiezo a formar gente, a decirle que tiene que esforzarse todos los días, tiene que caminar de rodillas no sé cuántas cuadras para poder alcanzar salvación y agradar a Dios, o tiene que cumplir a la perfección la ley, entonces, si esa persona me hace caso, al final la estoy poniendo en problemas. Así como le pasaba a ellos, a estos señores, porque ellos formaban prosélitos, ¿sí? Hacían prosélitos, pero era gente mal adoctrinada, ¿sí? Con principios muy desviados en cuanto a la palabra del Señor. Y obviamente esa persona formada como un mal prosélito, como un mal discípulo, no iba a alcanzar la salvación. Entonces, por eso lo digo, ¿verdad? No estoy diciendo que alguien que tenga una mala práctica de estas en la iglesia no sea salvo. Estoy hablando de que el tema del legalismo es muy, muy serio porque se lleva a mucha gente al infierno, como dice el Señor. Bueno, bien. También atacar a quienes hacen a un lado las tradiciones para cumplir con el mandamiento. ¿Qué quiere decir con eso? Que no solamente que se practique, sino atacar a aquellos que sí se mantienen apegados a la voluntad del Señor. ¿Sí? Es decir, los tildo de inmundos, de herejes, los tildo de hijos del diablo, ¿verdad? Porque esa es la moda hoy, ¿sí? Que cuando alguien dice, no, mire, ¿sabe qué? Eh, Aquí se está practicando una mala doctrina, entonces, entonces hay que corregirla, ¿sí? Entonces la gente viene y dice, no, es que ese es un hijo del diablo. El que formuló y el que dijo que se estaba practicando una mala doctrina ha dado el sustento bíblico, lo ha dado bien, pero el otro ni siquiera le pone atención, sino que le dice que es un hijo del diablo. ¿Sí? Eso está muy de moda. Y eso, hermanos, es legalismo. ¿Sí? El legalismo. Especialmente, ¿verdad? Porque se ha caído en muchos errores. He tenido la oportunidad de ver algunas personas o youtubers, ¿verdad? Que predican mucho sobre asuntos espirituales, sobre asuntos de hechicería, y pareciera ser que más son más doctos en hechicería que en la palabra del Señor. Y empiezan a promover todo ese tipo de doctrinas. Y so pena de decir, si usted no lo cree, entonces usted pierde la salvación o usted no es salvo. ¿Sí? O sea, usted entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tiene que orar a las 3 de la mañana porque a las 3 de la mañana se abren unos portales, ¿sí? Eso se inclina más al tema de la hechicería, ¿sí? Del espiritismo. No sé si me explico. Y usted va a oír eso mucho. Hermano, mire, hay que orar de madrugada, porque en la madrugada es donde se abren los portales y ahí es donde entra la oración directamente hacia el cielo. Hermanos, eso es legalismo, ¿sí? Y raya el paganismo, ¿sí? Yo puedo orar en cualquier hora. Otra vez digo, a mí yo animo a orar siempre temprano en la mañana, en la madrugada, porque de hecho el rey David oraba en la alborada. ¿Por qué? Es un momento de plena tranquilidad, de suma tranquilidad. No hay mucho ruido. Aparte de eso, que son las primeras fuerzas del cuerpo, que tiene el cuerpo en el día. Yo las aprovecho para orar al Señor, darle esas fuerzas al Señor. Sí, no hay nada místico en eso.
Pero si yo entonces empiezo a decir, no, ¿sabe qué? Tiene que orar a esa hora porque a esa hora se abren los portales o a esa hora, miren, los demonios andan por ahí y cuando lo ven orando a uno, pues ya no lo atacan a uno. Todo ese tipo de cosas que hoy se ha diseminado en las redes sociales, eso es legalismo. Y como digo, raya incluso el paganismo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. La oración del justo puede mucho, no importando el horario, cómo lo haga, porque alguien dice, no, tenés que orar hincado, ¿verdad? Porque así tiene que ser. Si no oras hincado, Dios no te escucha. No, hermanos, no es así. Y yo no puedo ir a atacar a alguien a decirle, mira, tenés que orar así, 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 porque si no, entonces no sos un buen cristiano. ¿Sí? No lo puedo hacer. Y si yo miro que alguien está orando de pie, de pronto tampoco lo voy a atacar. Mira, sos un hereje porque estás orando de pie, porque hay que orar hincado o con las manos arriba, ¿verdad? Sí, si yo ataco a una persona de esa manera, entonces estoy cayendo en legalismo. Si alguien me dice, por ejemplo, ¿verdad? Mira, para alcanzar la salvación no tenés que hacer esfuerzo propio, sino es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y entonces, y él me escucha, que bueno, pero si alguien, pero si es, pero no, voy a cambiar eso, omito eso que acabo de decir, otra vez lo voy a decir. Si una persona viene y me dice que la salvación solo se alcanza por la gracia de Dios y no por el esfuerzo propio, y yo lo ataco, entonces estoy cayendo. Si alguien viene y me dice, mire, las obras de la ley no justifican, y yo le digo no, y lo ataco y lo tildo de hereje porque me está diciendo una gran verdad, y entonces también estoy cayendo en legalismo. Es decir, aquí estoy hablando de atacar a terceras personas. Muy bien, pues pasamos al siguiente tópico. ¿Por qué bloquea la adoración lógica? Porque ya hablamos de que adoración es una vida santa, una vida en estrecha comunión con el Señor, una vida de sacrificio santo. Entonces, el conformarse al legalismo religioso de este siglo causa bloqueo de la adoración lógica porque exalta el esfuerzo del hombre sobre la gracia del Señor. Y aquí estoy hablando del tema de la salvación, ¿sí? E incluso de la vida misma del creyente, ¿sí? Eh, si yo exalto mi esfuerzo de hombre sobre la gracia de Dios, estoy anulado, porque yo estoy por gracia. Soy cristiano por gracia, vivo por gracia, ¿sí? Es así. Voy a la gloria del Padre por gracia. Me muevo por la gracia del Señor. Tengo vida por la gracia del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando yo pretendo alcanzar la salvación por propios esfuerzos, entonces estoy exaltando el esfuerzo del hombre. ¿Sí? De igual manera, ¿verdad? Con el tema de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la ley nadie la ha cumplido, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, entonces es que el apóstol Pedro, cuando algunos de los judíos estaban cuestionando al apóstol Pablo, ¿verdad? Y a Silas, porque no circuncidaban a los creyentes, entonces él dijo, o sea, no podemos tentar a Dios, ¿verdad? Haciendo que la gente guarde algo que ni nuestros padres ninguno guardó, ¿sí? Entonces, amados hermanos, eh, creer entonces que las obras de la ley de Moisés me pueden dar la justificación es exaltarme, exaltar el esfuerzo mío, porque entonces va a ser por mi esfuerzo, porque cuando el Señor dio la ley dice, porque el que las haga vivirá por ellas, ¿sí? Cuando da la ley, el que cumpla con la ley vivirá por ella, pero como sabemos que nadie puede cumplirla, nadie puede vivir por ella. Entonces, si alguien cree que por la ley podemos ser salvos, de ahí se está exaltando, perdón, el esfuerzo del hombre. Siguiente, ¿por qué el conformarse al legalismo religioso de este siglo eh, es lesivo para la adoración lógica? Porque promueve la religiosidad y la adoración de los ritos, ¿sí?
antes que al Señor. Es decir, si yo vengo y digo, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, el orar hincado es excelente y Dios te va a escuchar. Si oras de pie, no. Entonces yo estoy promoviendo la religiosidad y exaltando el rito de orar de rodillas. No sé si me explico, ¿sí? Eh, y no necesariamente. Ya hemos visto que podemos orar, ¿sí? Entonces, no voy a exaltar los ritos, yo voy a exaltar al Señor, ¿sí? Voy a utilizar los recursos que Él me dejó y de la manera que Él quiere que yo los use, ¿sí? Pero yo no le voy a agregar mandamiento de hombre. Si le agrego mandamiento de hombre, entonces yo voy a promover la religiosidad y voy a promover la adoración de los ritos. O sea, le estoy dando mucha importancia a los ritos. Alguien me puede decir, no, hermano, mire, es que en el antiguo pacto sí se tenía que cumplir con los ritos. Sí, se tenía que cumplir con los ritos, pero cada rito tenía un trasfondo que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, cuando alguien lo cumplía, estaba profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el cumplimiento del ministerio mesiánico de Jesucristo, ¿verdad? En el nuevo pacto, ¿sí? Pero entonces, no podemos adorar el rito, ¿sí? Cuando yo le doy mucha importancia al rito, antes que al Señor, entonces, estoy cayendo en legalismo. También desespera al adorador por las expectativas inalcanzables que traza. Y es cierto. Mucha gente se va del evangelio, ¿por qué? Porque alguien lo adoctrinó de que tenía que ser A, B, C y lo tenía que ser de esta y esta y esta manera. Y si no lo hacía así, entonces se perdía la salvación. Así, hermanos. ¿Sí? Tenés que venir al culto todos los domingos. Perdón, voy a cambiar eso todos los domingos. Todos los días que hay servicio. El día que no vayas, ese día perdiste tu salvación. Tenés que venir, tenés que orar todos los días, que es bueno. Y así se debe de hacer, ¿sí? Pero si no oras 1 hora al día, vas a perder la salvación. O si no oras 5 horas al día, vas a perder la salvación. Entonces, cuando se trazan esas expectativas, entonces la gente no soporta. ¿Por qué? Porque empieza, y entonces se siente hostigado, se siente ahogado, entonces lo que hace es mejor se va, ¿sí? Especialmente cuando se vive el evangelio del no, ¿verdad? No esto, no esto, prohibido lo otro, sí. Sí, sin considerar los aspectos de santidad que el Señor presenta en su palabra, revela en su palabra, sí. Entonces, lo que hay que hacer es vivir la santidad conforme a lo que el Señor establece. Y tal como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su yugo es fácil y ligera es su carga. Él se pone a la par nuestra. Porque la carga que da el mundo es una carga que destruye. ¿Sí? La carga que nos pone Jesucristo con su yugo es una carga que edifica, porque Él va a la par de nosotros, ¿sí? Guiándonos y conduciéndonos, ¿sí? Entonces, eh, las cargas del legalismo son destructivas. Las cargas de santidad en Cristo Jesús son edificantes. Y ahí es donde tenemos que manejarnos. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces para contrarrestar? Bueno, entender que en cuanto a la salvación, las mejores actitudes son como trapo de inmundicia delante del Señor. ¿Sí? Otra vez digo, el legalismo comienza cuando yo creo que por mi propio esfuerzo o por la ley de Moisés, cumpliendo la ley de Moisés, puedo ser salvo. Mis mejores obras son como trapo de inmundicia, dice el Señor. ¿Sí? En cuanto a la salvación. Y si usted se da cuenta, en la perícopa de Isaías 64 está hablando de salvación. Sí, vamos a ir a leer ahí entonces, en Isaías 64. Vamos a leer, vamos a leer entonces Isaías 64 del 5 al 7. Dice así: Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia,
de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos en los pecados que hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la salvación, hermanos, solo por la gracia. Nuestras mejores obras de justicia son como trapos de inmundicia. Por eso es que no podemos caer en el legalismo de creer que podemos ser salvos por nuestro propio esfuerzo. Apegarse a los mandamientos del Señor, procurando no negarse, pero no sesgarse en pos de doctrinas de hombres. Hay que hacerlo, ¿sí? Otra vez digo, las reglas de la santidad están bien establecidas y no es legalismo vivir en santidad conforme a las reglas que el Señor ha establecido. No lo es, ¿sí? Otra vez digo, lo utiliza el término. Hay gente que ni siquiera sabe qué quiere decir legalismo y utiliza el término solo para justificar su comodidad en el pecado o su comodidad en una vida que no agrada al Señor. Pero apegarse a los mandamientos del Señor, hermanos, nos va a ayudar a glorificar su nombre y a no caer en legalismo. Y por último, desechar todo pensamiento legalista que lleve a una actitud equivalente de legalismo. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, esta es la clase de hoy. Que el Señor los bendiga. Vamos a seguir la próxima semana con otro tema acerca de las actitudes que bloquean. Va a ser el último tema sobre el último subtemas de esta actitudes que bloquean la adoración y después vamos a pasar a otros subtemas siempre relacionado con la adoración lógica. Que el Señor les bendiga y me los guarde.